Hola gente, muy buenas y bienvenidos a Dow Jones Trading. Hoy os voy a comentar unas cuantas cositas, las cuales creo que son bastante interesantes. No sé si no sé si sabéis actualmente lo que es la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, es la encargada de crear dinero, básicamente. Es aquella que crea dinero y se lo presta a los bancos para que los bancos se lo puedan prestar a empresas y con ese dinero poder producir y poder pagar a los empleados o sencillamente pues coger, ¿no? Nosotros ir a un banco a pedir un préstamo, el cual devolvemos con intereses, el cual el banco devuelve a la Fed con intereses. ¿Y la Fed a quién devuelve el dinero? Pues a nadie, sencillamente es la fábrica de hacer dinero. Aquí en Europa tenemos el Banco Central Europeo. Sería lo equivalente a la Fed en Estados Unidos. Aún así, hoy, día 30, estamos analizando algunas empresas, datos macroeconómicos, datos microeconómicos. Estamos viendo cómo conseguir pues, cierto beneficio con todo lo que está pasando a día de hoy, tanto con nuestra formación como con nuestras inversiones. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que hay algunas noticias que realmente no cuadran nada, pero nada. Vamos a enseñaroslas aquí, como tenéis, como podéis ver en la pantalla. La Fed mantiene sin cambios los tipos de interés y percibe un ligero repunte de la actividad económica. De acuerdo, la Fed, aquí vemos a Jerome Powell. La Fed, de acuerdo, nos dice que la pandemia pues va un poquitito mejor, pero que ven un pequeño repunte de la economía, que la economía puede ir bien. Mantuvo hoy sin cambios los tipos de interés en medio de la aguda crisis desatada por la pandemia del coronavirus, el tiempo que apuntó que la actividad económica ha repuntado algo en los últimos meses, pero sigue muy por debajo de los niveles de comienzos de año. Esto es lo que va diciendo la Fed. Sigue con su tipo de interés entre un 0 y un 0,25% desde marzo. Y bueno, realmente la reunión se produjo en medio de un preocupante repunte de casos de COVID, especialmente en el sur y el oeste del país como Florida, Texas, California, lo que ha obligado a volver a imponer restricciones a la movilidad y al funcionamiento de los negocios. Y poquito más. No nos explican mucho más, al menos en esta noticia de aquí. Vale, bien. También vemos que la Fed en sí es la encargada a día de hoy de comprar bonos basura. La Fed prolonga las inyecciones de dólares en todos los grandes bancos centrales y mantiene la medida hasta marzo de 2021. Esto es de el día 29 de julio por la noche. Esta que estábamos viendo previamente era de ayer también a las 21:29. O sea, la Fed va a seguir comprando deuda. Va a seguir comprando deuda. No va a dejar que el mundo caiga, que la bolsa caiga, que el trading, tanto el SP500, Dow Jones y demás, que se vengan abajo. No lo va a permitir. Obviamente, como ellos tienen la fábrica de hacer dinero, por más deuda que creen, siempre van a poder pagarla. Porque al final, por mucha inflación que estén creando, siguen constantemente creando dinero. Quienes realmente tienen problemas son todos aquellos países que utilizan el dólar como moneda principal y sin embargo no tienen esa máquina de hacer dinero que, como insto, únicamente tienen en Estados Unidos. De manera que Canadá podría verse afectada, pero gran parte de los países se verán altamente afectados si utilizan como como moneda principal el dólar. Vale, de acuerdo. ¿Qué más tenemos por aquí? La FED alerta de que el avance del virus amenaza la recuperación económica de Estados Unidos. Como bien seguimos viendo aquí, pues vemos esto, ¿no? Que dicen que afecta a la recuperación de la economía. Pero es bastante complicado entender. Aseguró en una videoconferencia que después de Estados Unidos haya perdido 22 millones de empleos durante el cierre de la economía, en menos de un tercio de ellos se han recuperado recientemente. Vamos a depender de mantener el virus a raya. Estamos poniendo
un poquito por delante la parte de la economía, por delante de em, de la sanidad. Bien, lo que nos encontramos realmente es un caso bastante complicado, ya que nos están diciendo, por una parte, que Estados Unidos va bien, poco a poco está intentando salir, está intentando recuperarse, no va tan bien como a principios de año porque ha sufrido una gran bajada, pero que sin embargo puede ir bastante a mejor. Bien, vamos a fijarnos 100% en los datos que nos han dado hasta el día de hoy. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo, pues hasta marzo era de un 3 y poco por ciento, en marzo subió hasta un 4 y de repente en abril subió hasta un casi 15%, fue un 14,7. Mayo un 13,3 y junio un 11,1. En cuando salgan las de julio, pues nosotros aquí seguiremos estudiándolo porque realmente nos dedicamos a ello. Esto es aquí, el desempleo de Estados Unidos. El IPC, el índice de precio del consumo de Estados Unidos, también vemos que lo mejor es que esté en un 2, un 2,5% y vemos pues un 1,7, un 1,8, un 2 en noviembre, la verdad es que muy bien, un 2,3, 2,5, 2,3 y vemos como en abril recientemente bajó a un 0,3, bajó todavía más a un 0,1 y actualmente está en un 0,7 según junio. Ya veremos actualmente en julio cómo está y cómo avanza. Pero lo que nos tendríamos que contar aquí realmente es una gran bajada, a ver una parte estándar en todo lo que sería abril y marzo, como hemos visto, y una pequeña y reciente subida, por aquí lo podríamos ver, en junio. ¿Qué ha pasado? Que la Fed, al comenzar a caer la economía, empezó a inyectar liquidez. La misma liquidez que vemos que va a seguir inyectando hasta marzo de 2021. O sea, según nos cuentan, toda esta subida no va a parar hasta marzo de 2021. Al menos en estos índices, como aquí vemos, el S&P 500, el Standard & Poor's, y también en Dow Jones. Lo vamos a buscar ahora. Dow Jones Industrial Average, que aquí lo tenemos. Justamente junto con el S&P 500 bajó, la Fed empezó a imprimir dinero, a comprar deuda y fue subiendo. Está más bajo de cuando comenzó el año, pero sigue estando bastante bien. Y después otro gran favorito, que es al final Nasdaq, lo tenemos aquí, que es aquel de las tecnológicas. Nos lo encontramos pues que en enero pues, estaba aquí, subió, bajó, después más o menos por la parte de mayo está otra vez a la misma altura que en enero y a día de hoy sigue con máximos históricos. Realmente no tiene ningún sentido, ya que vemos tanto el índice de precio del consumo muy bajo como el desempleo muy alto. De manera que vemos que todas estas subidas son 100% artificiales. Aún así vemos que nos están diciendo pues, que se está controlando todo un poquito más, que hay unos rebrotes en algunos estados, tanto en el sur como en el oeste, pero si nos venimos aquí al Worldometer, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí, Worldometer, los casos del coronavirus a nivel mundial son 17 millones, total de muertos, más de medio millón, casi los 3/4 son 670.000 millones, o sea, 670.000 muertos, perdón. Y aquí nos venimos viéndolo por países, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, todos obviamente por el número de casos y el número de muertos. Donde venimos a Estados Unidos, un total de 4 millones y medio, de 153.000 personas muertas. Aquí nos salen, ¿no? Donde estarían los principales casos: California, Florida, Nueva York, Texas. Aquí vemos la curva de la que hablamos, el total de casos. Si alguien ve dónde empezó a parar la curva, que más o menos fue por aquí, todo esto está bien.
Pero si alguien ve que después no para la curva, ¿de acuerdo? No es una curva que vaya subiendo y de repente se quede plana. No, la verdad es que no. Es una curva que está constantemente en crecimiento. Aquí igual son los casos los cuales van subiendo y van aumentando. Casos activos, aquí vemos cómo paró, pero también podemos ver cómo sigue subiendo actualmente durante todo el mes de junio. Es decir, nos están engañando completamente. La Fed está comprando deuda. ¿Vemos el mercado que está subiendo? Sí, vemos el mercado subiendo. ¿Vemos resultados negativos? Sí, vemos resultados negativos del segundo trimestre. Vemos resultados que, en cuanto a empresas, que nos demuestran la actividad económica actual de algunas de estas empresas. Pero no vemos la realidad. No vemos cómo está afectando realmente a las personas, ni cómo está afectando realmente a las empresas. Vemos sencillamente lo que los medios quieren que veamos. De manera que os insto, como siempre, a que no hagáis del todo caso a los medios y que miréis la información por vosotros mismos. ¿De acuerdo? Así es como la Fed nos está manipulando, así es como la Fed está manipulando el mercado, así es como la Fed está comprando deuda y así es como casi todos se lo van a creer y como nosotros y unos pocos os vamos a demostrar cómo no es así. De manera que sigue con nosotros, un saludo enorme y nos vemos pronto.